¿Qué les parece si iniciamos con un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana? Gloria al Señor. Santo es el nombre de Jesús. Porque sé que Dios nos lleva para cosas grandes. Hablaba con una hermana que es el nuevo lugar de reunión, que pronto nos vamos a trasladar, es más amplio, pero solamente posiblemente va a ser un paso, ¿verdad? Porque Dios nos va a dar una propiedad, Dios nos va a dar un lugar, ¿verdad? Yo sé que sí, Dios lo va a hacer. Ya lo han visto, hermanos, ese lugar. Así que estamos solamente, hermanos, saliendo de aquí, porque ya sabemos que aquí ya no cabemos, ¿eh? Aquí quedamos muy estrechos, hermanos, y necesitamos un lugar más espacioso. Pero después de ese lugar brincamos a un terreno, no sé dónde está, pero ya lo vieron. Zonas verdes bien bonitas, hermanos, un área para niños, bueno, algo precioso. Pero todo, hermanos, Dios va a ir haciendo todo, hermanos, porque aquí nadie tiene nada, solamente Dios va proveyendo. Amén. Y Dios va proveyendo. Gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, con la palabra esta mañana. Y yo quiero que usted vaya a la escritura, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, 7. Es preocupante, hermanos, ver la situación que está sucediendo en estos tiempos. Es preocupante uno como pastor ver cómo están sucediendo cosas, hermanos, y en la iglesia se cruza de brazos. Vemos cómo el pecado está influyendo, el pecado está metiéndose, hermano. Amén. Y la iglesia, o nosotros, o los hijos de Dios, estamos pasando por desapercibido muchas cosas, que al final el resultado va a ser que el pecado termina dominándolo. Por eso yo quiero hablar de esto. Quiero hablar sobre el tema: domina el pecado antes que te domine él a ti. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Domina el pecado antes de que él te domine a ti. Es preocupante esto, hermano, porque veamos cómo el pecado domina a la humanidad. Es cierto. Cómo la humanidad está sumergida en el pecado. Y lo más preocupante es, hermano, ver cómo incluso la misma iglesia está siendo afectada, porque está viendo la influencia. Bueno, no estamos viendo que el pecado está tratando de dominarnos. Génesis capítulo 4, versículo 7. Si traigo la escritura, hermanos, que le aconsejo que siempre traiga la escritura. Si no tiene, hermanos, díganos y ahí hacemos algo para conseguir una Biblia, hermanos, pero es importante la Biblia. Génesis 4, 7. ¿Lo tenemos? Alofito, lean, usted que ha ido ahí, tiene voz de trompeta ahí. Si bien hicieres, no será enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú aseñalarás de él. Aleluya. Génesis capítulo 4, versículo 7. En la versión, la Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Yo quiero que en esta mañana usted y yo, hermanos, podamos alinearnos a lo que Dios quiere que entendamos a la luz de la palabra. Amén. Porque vamos a hablar, hermanos, de una verdad espiritual. Vamos a hablar de una verdad que no solamente es espiritual, sino que es fundamental para la iglesia, que la podamos entender, que la podamos abrazar. Y esta verdad está en el libro de Génesis 4:7. Y esta verdad es, hermanos, escuche esto, que el pecado siempre buscará la oportunidad para entrar en nuestras vidas. A veces ignoramos esto. Amén. ¿Verdad que a veces caminamos como si el pecado no va a influenciarnos, como si el pecado no va a tocarnos? Pero no, yo quiero que hablemos de esto, porque es una verdad espiritual fundamental. El pecado te acecha. Dígale al hermano que tú tienes a la par: el pecado te acecha. ¿Ah? Pero como hijos de Dios, escúcheme esto, debemos estar como nosotros, alertas. Alertas.
como el chapulín colorado. ¿Cuántos vieron el chapulín colorado? Que él detectaba con sus antenitas de vinil, dice, la presencia del enemigo. Pero tú no tienes antenas de vinil. Yo no tengo antenas de vinil. Pero yo quiero decir esta mañana, usted tiene el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Así es. Y eso es más poderoso que las antenitas de vinil de chapulín colorado. Tiene la capacidad de detectar cuando viene el pecado a querer enseñorearte de ti. Tiene la capacidad del Espíritu Santo de detectar, hermano, y de percibirte cuando el pecado quiere abrazarte, hermano, y quiere sacarte del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ese sistema de detección? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Usted como hijo de Dios debe estar alerta. ¿Por qué? Porque tenemos que resistir. La Biblia nos enseña, la Biblia muestra en este pasaje cómo Dios, escuche esto, le advierte a Caín. Porque Dios le está dando una palabra, hermana Rosy, a Caín. Y Dios le da una advertencia a Caín. Y lo que le está advirtiendo es sobre el peligro de ceder al pecado. Se lo voy a leer nuevamente. Dice, si bien hiciereis, pregunta, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, viene la advertencia. El pecado está a la puerta, le dice a Caín. El pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bendita sea la gloria de Dios. El pecado, hermano, abre puertas en nuestras vidas cuando le damos espacio. Cuando el pecado viene, hermano, y nosotros le damos espacio al pecado, eso lo que hace es abrir puertas. De pronto usted está diciendo, ¿por qué es que me está yendo mal en esto? ¿Por qué será que Dios no me escucha? ¿Por qué es que Dios no atiende de mí? ¿Por qué es que Dios no me quiere? Me escribió una persona hace unos días y me dice, es que Dios, yo creo que Dios a mí no me ama. ¿Sabe qué le dije yo? ¿Ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Porque si no has aceptado a Cristo en tu corazón, el enemigo te va a hacer sentir eso siempre. No podemos nosotros, escúcheme esto, hermanos, descuidar, no podemos nosotros ignorar cómo el enemigo maquina, cómo destruirte. Y cómo realmente nosotros no podemos obviar que el pecado está a la puerta, hermano. Usted sale aquí, hermano Brandon, afuera y ya el pecado te está acechando. De una u otra forma el pecado te va a acechar. Ah, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, voy a la iglesia tal. No importa. Peor todavía. La hermana Luisa decía, ¿por qué que? ¿Verdad? Sufrimos tanto. Lo que tenemos que hacer nosotros, escúcheme esto, es no darle espacio al pecado. Porque en el momento que nosotros damos espacio al pecado, se abren puertas. ¿Y qué es lo que pasa cuando se abren puertas, Catherine? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una puerta abierta por causa de un pecado? Hay un derecho legal de nuestro adversario para influenciar nuestras vidas, para hacernos sentir menos, para hacernos sentir culpables, para hacernos sentir derrotados, para hacernos sentir que no podemos, para hacernos sentir que nada hacemos en la iglesia. Pero esto no es de Dios, es porque hemos abierto espacios, hermanos, que han permitido que puertas se abran en nuestra vida, hermano, y damos un acceso, un derecho legal. Pero todo fue ¿por qué? Porque le dimos o dejamos que el pecado nos dominara. Amén. Escuche esto, hermano, el pecado siempre está al acecho. Dice Génesis capítulo 4.
versículo 7, amén. El pecado siempre está al acecho. ¿Qué significa estar al acecho? ¿Qué es estar al acecho? Vigilando. Cuando yo digo que el pecado está al acecho, ¿qué significa? ¿En qué posición está el pecado? Está esperando solamente un pequeño descuido tuyo y te domina. Y te domina. El libro de Génesis, vaya al libro de Génesis capítulo 3. Allí mismo cerquita, hermano. Génesis capítulo 3, pero el versículo 1 en adelante. El pecado, escucha esto, es engañoso. El pecado es engañoso. Le voy a leer Génesis del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Dice, pero la serpiente, ¿qué dice? Era astuta. ¿Qué es astuto? ¿Ah? Inteligente, calculador. ¿Qué más? Astuto. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol, del huerto. Verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. El verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis, dice, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era... Aleluya. Escuche esto, hermano. Vio la mujer que el árbol era... Pero ¿cómo veía la mujer que el árbol era antes? Vea la astucia del pecado. Vea cómo la astucia del pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escuche esto, desde el principio, hermano Gerald, Satanás ha usado el engaño para hacer que las personas, hermanos, caigan en pecado. Cierto. Porque fue lo que hizo la serpiente con Eva. La engañó a tal punto, hermano, de hacer ver algo que ella no había visto de una manera como lo había visto, hasta que la serpiente vino y le dijo unas cosas. En el huerto del Edén, hermano, Eva cayó, escúcheme esto, porque no discernió, escúcheme bien, la estrategia del enemigo. Y la escritura dice, no maquinéis, no ignoremos, dice la escritura, las maquinaciones del enemigo. Porque él está maquinando cómo destruirte, hermana Catherine. El enemigo está maquinando cómo desbaratar tu vida, hermana Yadira. Y el enemigo no deja de ser, porque él no ha perdido, hermano, esa virtud que desde el principio tenía, que es un astuto, experto en el engaño. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestras antenitas de vinil? Que no tienen la capacidad de discernir la estrategia del enemigo. Porque yo veo a un José, por ejemplo, que pudo discernir la estrategia de Satanás en su vida. Cuando fue a aquella casa, estaba la esposa de aquel hombre que era su amo,
Y aquella mujer quiso que él estuviera con ella. ¿Qué hizo José? ¿Qué dice la Biblia que hizo José? Dice que salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo, hermano? Porque él entendió la estrategia del enemigo, hermano. ¿Cuántas veces hoy en día la iglesia misma no está entendiendo y no está discerniendo cómo el enemigo está haciendo estrategias para destruir hogares, para destruir familias enteras, hermano, para destruir ministerios? ¿Cuántos ministerios hoy en día, hermano, están estancados? ¿Cuántos ministerios hoy en día, hermano, están allá en la calle, hermano? Porque un hombre y una mujer, hermano, dentro de una congregación, hermano, tenían el Espíritu Santo tan contrictado, hermano, y abrieron puertas que el pecado les asedió y les dominó, hermano. Usted tiene que entender que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Y que Dios le dio poder. Porque dice que nos ha dado poder y autoridad a nosotros como iglesia. Dice que José salió corriendo. Porque había un plan de Dios. ¿Ustedes conocen la historia de José? Bueno, había un plan de Dios y tal vez esto le ayuda a la hermana Luisa en las preguntas que nos hacemos a veces. Había un plan de Dios desde que José nació. Y ese plan de Dios no lo excluía del sufrir, no lo excluía del padecer. Era un plan que iba a efectuar, hermanos, o iba a hacer un efecto en el pueblo de Israel. Amén. Sí, amén. José tipifica a Cristo. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no ayuna, si usted no está en intimidad con Dios, hermano, déjeme decirle algo: usted no va a poder discernir las estrategias del enemigo cuando venga a su vida. Es cierto. Y el enemigo va a maquinar contra usted cosas para destruirte, hermano, y te va a destruir si usted no es una persona que alimenta el espíritu, hermano. Porque el espíritu es el que alerta, hermanos, del peligro. Hermana Nubia, el Espíritu Santo te alerta del peligro. Pero si no estamos, hermanos, alimentando el espíritu, el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. Porque en el huerto del Edén, si yo leo y estudio bien esto, hermano, Eva cayó porque no discernió la estrategia del enemigo. La misma palabra dice: el sabio ve el peligro y se aparta, más el necio. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí, hermano Adolfo? Que el pecado se disfraza de placer. El pecado se disfraza de comodidad. El pecado se disfraza de modernidad, pero aún así sigue siendo destructor. El hecho de que se disfraza de cosas que aparentemente sean buenas, al final destruyen. ¿Cómo dice la escritura que dijo Eva que vio el árbol que era como? Pero ¿qué pasó cuando cayó en ese error? Destruyó. Porque el pecado es engañoso, se disfraza de algo bueno, hermano, pero realmente su final, su propósito siempre va a ser destruirnos. Así es. Hay un pecado, hermanos, cuando yo le hablo de un pecado que se puede disfrazar de modernidad, hermano, eso está, estoy... Amén. Comodidad. No queremos incomodarnos. Pero ese no es
este no es el evangelio que yo aprendí de los apóstoles. Fue un evangelio de sufrimiento, hermano, para ganar vida. Fue un evangelio de morir para vivir. Pero hoy la comodidad ha invadido las iglesias, hermano. La comodidad ha invadido, la modernidad ha invadido las iglesias, hermano. A tal punto, hermano, que ahora nadie lleva Biblia a la iglesia porque las pantallas están ahí, hermano. 5 pantallas y a los lados otras 3 pantallas a cada lado de aquel auditorio. Y ahí están los textos bíblicos. ¿Para qué llevar Biblia a la iglesia? No lleven. Ojo, hermano. Ojo con esto. Yo siempre te voy a aconsejar, trae tu Biblia. Amén. Amén. Trae tu Biblia. Porque el pecado se disfraza. Dice la escritura que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cierto? Amén. Entonces, el pecado es engañoso. Ya lo vi en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero no solamente eso, el pecado es persistente. Vea primero de Pedro 5:8. Vaya a la Biblia, primera de Pedro 5:8, hermano. El pecado no se rinde fácil. Dice primera de Pedro 5:8. ¿Lo tienen ahí? Para que me sigan, hermano. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un día alguien me dijo que los cristianos no tienen que pelear ya con el diablo. Pero este texto me dice que él no renuncia. Él es persistente. Él es un poquito astuto y a veces se aparta por un momento, pero después viene con Está planeando. Ajá. Simplemente está. Cuando usted piensa que el enemigo se fue, hermanos, cuídense más porque él está planeando, está haciendo una estrategia para venir con más fuerza sobre tu vida. Amén. Amén. Porque precisamente esa es una de las características, Helen, del enemigo, que es engañador. Entonces te hace sentir que ya se alejó. Te está engañando. Amén. Porque va a venir con más furia sobre tu vida. Porque el pecado, hermano, es persistente. Si hay alguien que representa el pecado, es el diablo, hermano. Cierto. Y es persistente. Mire, el apóstol Pedro, acá en las cartas que él escribió, hermano, él mismo advierte, hermano, que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermano Brando, no basta con resistir una vez. Si yo entiendo que el diablo es persistente, no solamente yo resisto una vez, tengo que estar firme siempre. Cierto. Pero es que lo que pasa es que a veces oramos cuando tenemos el problema encima, a veces oramos cuando tenemos la situación encima, a veces oramos cuando nuestra familia está desbaratándose, hermano, y oramos y estamos en esa resistencia. Pero cuando todo está tranquilo, ¿qué pasa? Dejamos de orar. Ya no ayunamos igual. Ya no leemos la escritura igual. Engaño. Eso se llama engaño. Y es lo que está usando el enemigo para destruir, hermanos, en la misma iglesia. Cierto. En la misma iglesia. Mire, hermanos, no basta con resistir una vez. No basta con eso, hermano. Debemos mantenernos firmes. Amén.
En la fe y en la oración usted tiene que estar firme siempre, porque la oración, hermano, va a alimentar tu fe. Tú vas a leer la escritura, tú te vas a fortalecer. Entonces tu Espíritu Santo va a estar atento cuando venga un pecado a querer dominarte. ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo? De una vez. Vas a irito por el centro, hermano, y una muchacha le guiña el ojo. Tú sabes cómo está el asunto porque tiene el Espíritu Santo. Mire, o va, ¿cómo que llama la esposa de ahorita? Me olvida. María. Y por ahí un galán en el centro le guiña el ojo, hermano. Pero ya tenemos el Espíritu allí para que nos dice, ojo. Amén. Engaño, Cierto. te destruye, te desbarata la vida. Tenemos que, como iglesia, despertar en esto, hermano. No podemos nosotros darnos, hermanos, o entregarnos a la idea de que el enemigo está por allá y no está pensando en nosotros. Claro que sí. Está pensando en cómo te quita de ese ministerio. Está pensando